Bien, les voy a explicar ahora cómo se resuelven las integrales dobles, pero en coordenadas polares, ¿sí? Bien, antes de hacer esto, les voy a explicar voy a recordarles lo que serían las coordenadas polares. Ustedes tienen en el sistema cartesiano X, Y, un punto cualquiera va a tener como coordenadas la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, como son coordenadas rectangulares, de ahí abajo encuentro cuál sería la coordenada en X y cuál corresponde la coordenada en Y, ¿sí? Ahora, si yo voy a trabajar con coordenadas polares, ¿de qué consta? Consta de un eje polar que lo voy a hacer coincidir con el eje de las X, ¿sí? Un radio vector y un ángulo θ. Entonces, ese mismo punto que le pongo P' porque está expresado de otra forma, ¿sí? No como X, Y en coordenadas cartesianas, sino a través de las coordenadas R y θ. R, que sería el radio vector, y θ, que es el ángulo orientado a partir del eje positivo de las X. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para poder encontrar las ecuaciones de transformación. ¿Qué significa? Que yo voy a poner las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas polares. ¿Cómo hago para esto? Y porque con R, con Y y con X se forma un triángulo rectángulo en donde θ es uno de los ángulos. Entonces, X es el cateto adyacente que corresponde a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y que es el cateto opuesto va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces estoy colocando a X y a Y en función de R y de θ. Ahora, si yo quiero colocar a R y a θ en función de X e Y, entonces ¿qué es lo que hago? Bueno, nuevamente me vengo acá. Tengo el triángulo rectángulo en donde X e Y son los catetos, R es la hipotenusa. Entonces, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es la suma al cuadrado de los catetos. Es decir, me queda que R es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y que θ es la tangente de θ es Y sobre X. Entonces, ¿qué significa? Que θ va a ser el arco tangente de Y sobre X. ¿Para qué me sirven estas ecuaciones de transformación? Para determinar qué es lo que me representan geométricamente cada una de las variables coordenadas en el plano XY. Entonces, si yo de la primera expresión despejo, ¿no es cierto? Llevo la raíz cuadrada, entonces me quedaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Geométricamente, esto es la ecuación de una circunferencia centrada en 0, 0 de radio r. Entonces, r, que es el radio vector, me representa el radio de una circunferencia centrada. Mientras que θ, si yo despejo de acá, y va a ser igual a tangente θ por x. Y esto es la ecuación de una recta, en donde tangente θ me representa la pendiente. Entonces, θ, ¿qué me representaría geométricamente en el plano XY? La abertura de una semirrecta. ¿Por qué semirrecta? Porque recuerden que R comienza a partir de ahí. Entonces, θ es la abertura de una semirrecta. R es el radio vector de una circunferencia centrada. θ la abertura de una semirrecta. Bien, ahora con esto lo que vamos a hacer es encontrar el elemento de área en coordenadas polares. ¿Qué significa eso? Yo voy a tener una integral doble sobre una región D, que es una región cartesiana, ¿sí? De una función que depende de x y con un elemento de área que, de acuerdo a el teorema de Fubini, puede ser diferencial de x, diferencial de y, o diferencial de y, diferencial de x. Ese sería mi elemento de área. Cuando la transformo esta integral doble en integral iterada. Ahora, yo lo que voy a hacer es, no voy a trabajar con una región cartesiana en el plano XY, voy a trabajar con una región polar. ¿Eso qué significa? Que voy a tener la integral doble sobre d', porque voy a expresarla en coordenadas polares. De una función que ya no va a depender de x y de y. ¿De qué va a depender? Y voy a utilizar las ecuaciones de transformación. X es r coseno de θ y es r seno de θ, con un elemento de área que ya no va a ser el elemento de área en coordenadas cartesianas, sino que va a tener que ser un elemento de área en coordenadas polares.
Es decir, que me va a quedar una integral doble sobre una región polar de una función que depende de R y de θ una vez que trabaje con la función correspondiente, con un elemento de área que evidentemente va a tener que tener diferencial de R, diferencial de θ, pero algo más. Ese algo más es lo que vamos a buscar. ¿De qué manera lo vamos a buscar a esto? O lo vamos a encontrar en realidad. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en los ejes R, θ, ¿sí? R, θ. Entonces, si R va entre A y B y θ entre alfa y beta, en el plano R, θ, R igual a A me representa una recta. R igual a B me representa otra recta, ¿sí? θ igual a alfa es una recta y θ igual a beta es otra recta. Entonces, la región que me forma esos límites es esta región, ¿sí? Pero en el plano R, θ. Yo lo voy a transformar. ¿Esto qué significa? Que R va a tener como límites dos constantes y tiene como límites también dos constantes. Ahora, eso geométricamente, ¿sí? De acuerdo a las ecuaciones de transformación, yo voy a tener en el plano X, ¿sí? Que voy a tener que R es igual a A. Yo sabía que R me representaba geométricamente el radio de una circunferencia centrada. Entonces, R igual a A, que lo que es, me daría una circunferencia radio A. R igual a B me da una circunferencia radio B. Θ, ¿ves? Ahí la tengo, A y B. Θ igual a alfa es una semirrecta, θ igual a beta es otra semirrecta, entonces θ igual a alfa, θ igual a beta, y me queda formada esta región, ¿sí? Que es un sector circular, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es tratar de encontrarle el área a esta pequeña porción de sector circular. Ustedes tienen dos maneras de hacerlo, tratando de hallar ese área a través de encontrando el área de un sector circular, y si no, lo voy a hacer de otra forma, que es como vamos a trabajar después las integrales del cambio variable a coordenadas cilíndricas y esféricas. Vamos a particionar este sector circular en partes más pequeñas, ¿sí? De tal manera que vamos a tener esta pequeña porción. Esa pequeña porción también es un sector circular. Si yo quiero calcular el área de esa pequeña porción, voy a considerar como si ese área fuera un rectángulo. Es decir, que esto me va a quedar aproximadamente igual al producto de L1 por L2. Entonces, L1 es este lado, L2 es esto que es un arco. Entonces, L1, ¿qué es lo que me representaría? El delta R. ¿Por qué? Porque precisamente es este lado. Y ese lado, acá porque tengo entre A y B, pero si lo hago más pequeño, voy a hacer particiones más chicas de este sector circular, voy a utilizar siempre circunferencias que estarían entre A y B. Por lo tanto, mi L1 va a ser el delta R. Ahora, mi L2 es un arco, ¿sí? Este arco es distinto a este, por eso viene la aproximación. L1 es igual a delta R, pero L2 es aproximadamente igual. Al cambiar los arcos, si yo estoy haciendo lado por lado, este lado debería ser igual a este, pero no lo son. Entonces, yo tomo como un arco promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué sería entre este arco y este arco? Por lo tanto, para ese arco promedio yo voy a considerar que mi L2 es, todo arco es igual a ángulo por radio. Entonces, mi ángulo que viene a ser precisamente mi delta θ, ¿sí? Y mi radio es ese radio promedio, que no es ni A ni es B, sino es un radio promedio que estoy tomando entre ambas partes, ¿sí? Por lo tanto, mi delta A', ¿sí? Es decir, el área, que es lado por lado, va a ser igual a delta R por R estrella delta θ. Entonces, mi elemento de área, ¿sí? Esto se puede hacer tan pequeño como se quiere, es decir, yo voy a hacer particiones más pequeñas. Entonces, al hacer particiones más pequeñas, me voy a aproximar más al valor real. Entonces, voy a tener una igualdad. Es decir, que esto, cuando yo tengo un elemento de A media, se me va a transformar en el diferencial de A', que va a ser igual a R, que ya no va a ser un R estrella, porque va a ser el radio de ese elemento de área
con un diferencial de R, diferencial de tita. Eso significa entonces que esta sería la expresión que yo tengo para poder hacer el cambio a coordenadas polares. Esto se llama jacobiano y es el determinante que proviene de una matriz que se llama matriz de transformación. Esa matriz de transformación corresponde a las derivadas de las viejas variables respecto de las nuevas variables. Es decir, yo voy a hacer la derivada de x e y respecto de r y tita de acuerdo a las ecuaciones de transformación. Bueno, al hacer las derivadas me queda r.